Señor. Dios ha venido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Por el nombre del Señor. Dios, te queremos conocer. Bendiciones, hermanos, a todos. Con tu fuego, Todos los que nos vean por este medio, Dios los bendiga. Queremos darles un saludo, hermanos, que los bendiga. El Señor es bueno, para siempre su misericordia. Dios tiene un plan para tu vida, Dios tiene un plan para ti. El Señor no ha detenido su mano. El Señor no ha detenido su mano para trabajar en tu vida. El Señor sigue obrando en tu vida. El Señor sigue manifestando su poder en tu vida. El Señor está contigo, donde quiera que tú te encuentres en este momento. Ahí Dios está presente, ahí donde estás. No importa cuál sea tu situación, no importa cuál sea la circunstancia por la cual tú estés pasando, no importa, Dios está contigo. El Señor dice, no temas, yo estoy contigo, no temas. Mi hijo eres tú, mi hija eres tú, dice el Señor, no temas, yo estoy contigo. No importa la adversidad, no importa la problemática, no importa las pruebas, no importa las tormentas, no importa si has pasado por valles, si has pasado por desiertos, si has pasado por procesos, no importa, Dios nunca nos abandona. Él siempre está con nosotros, Él siempre está pendiente de nuestras necesidades. Él siempre, de alguna manera, Él va a obrar en lo sobrenatural. Él está operando, no importa. Él está obrando, aún todavía. Ahí en medio del fracaso, en medio de la soledad, la enfermedad, cualquier situación por la que estés pasando, ahí está Dios contigo. Ahí está Dios contigo. Él siempre tendrá una solución. Nosotros creemos que Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta para todo problema. Eso es lo que predicamos, eso es lo que creemos, eso es lo que nosotros enseñamos, eso es lo que enseña la palabra de Dios. Que Cristo es la respuesta para toda la problemática de la vida, para todas las circunstancias que haya en la vida diaria. Dios es la respuesta, Cristo es la respuesta, Cristo es el remedio para cualquier problema, para cualquier cosa. Cristo es la respuesta. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. Y cuando el profeta dice, clama a mí, dice el Señor, porque yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. La Biblia, cuando habla de esas grandes cosas secretas de Dios, cuando Dios le revela sus secretos al hombre espiritual, cuando Dios desea que los hombres conozcan su voluntad, cuando Dios desea que el creyente, el cristiano que está firme, el creyente que está lleno del Espíritu Santo pueda entender sus propósitos. Esa es una de las grandes verdades de la Biblia. Un verdadero creyente tiene que entender los propósitos de Dios en su vida, los propósitos de Dios en todas las áreas específicas
en su vida social, en su vida espiritual, en su vida familiar, en su vida económica, en su vida devocional. El hombre debe entender que Cristo tiene un propósito específico para su vida. Y esa es una de las grandes verdades que nos enseña la Biblia. Voy a citar ahí en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 14. Dice así la escritura. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es importante entender que cuando la Biblia nos habla de que Cristo te ilumina, Cristo alumbra el camino. Dice el Salmo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es el Señor Jesucristo que a través de su Espíritu Santo te va iluminando en cualquier circunstancia que tú tienes, en cualquier problema que tú tienes. Él te revela sus secretos, Él te revela sus propósitos, Él te revela tu destino, Él te revela cosas grandes y ocultas que tú nunca te imaginarías, cosas grandes, tremendas, que Dios tiene para ti, que Dios desea para ti. En el corazón de Dios no hay, estimado amigo, hermano, no hay nada que el Señor no pueda hacer. En la vida del creyente, estimable amigo y hermano, no hay cosa difícil para Dios. No hay bendición, no hay cosa que Dios no quiera compartir contigo. Desde el principio de la creación, el propósito específico de Dios era que tú tuvieras una experiencia personal con Él, una experiencia profunda con Él, de padre a hijo. Ese es el problema de hoy en día en el cristianismo. Ese es el problema de hoy en día en la vida del creyente, que se mantiene con un espíritu de esclavitud, un espíritu de orfandad. Déjame decirte que cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida del hombre que busca de Dios, cuando el Espíritu Santo viene sobre la vida de aquel que cree y ha creído en un Dios poderoso, entonces por el Espíritu Santo empiezas a clamar: Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, porque ahora tenemos a Él, tenemos un Padre que nos ama, y por eso el Señor dice: si vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en el cielo no les dará a ustedes todo lo que le pidan? En otra parte, en otra porción bíblica dice: ¿cuánto más, dice el Señor, no les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? ¿Cuánta necesidad hoy en día hay del Espíritu Santo sobre la vida de los hijos y las hijas de Dios? Hoy en día le hace falta a la iglesia un don especial, un don muy especial. Y ese don muy especial que la iglesia necesita hoy en día es el don del discernimiento, el don de discernir los tiempos, el don de discernir las circunstancias, las situaciones por las cuales la iglesia tiene que pasar, por las cuales la iglesia va a pasar
y tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Dice la palabra del Señor: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Este es el don de la visión, el don del discernimiento, de esa visión espiritual que necesita el creyente. Una visibilidad espiritual, una capacidad visiva espiritual para que tú veas en dónde te encuentras en Cristo. ¿Cuál es tu lugar en Cristo? ¿Cuál es tu propósito en Él? ¿Cuál es tu destino en Él? ¿Cuál es el propósito y el plan específico que Dios tiene para ti? Hoy en día el cristiano vive en una ceguera espiritual y es la lucha constante. Déjame decirte, hay una lucha constante que tú libras cada día, que libramos cada día. Tú no te imaginas lo que yo las batallas que yo libro cada día para poder dar un mensaje de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo no quiere que tú compartas, el diablo no quiere que tú des el mensaje, el diablo no quiere que tú seas de bendición, el diablo no quiere que tú des el mensaje de vida, el mensaje de esperanza. El diablo no quiere, el diablo se va a oponer con todas sus fuerzas malignas, levantará todo el infierno contra ti para que no puedas cumplir tu propósito en Él, para que no puedas cumplir tu destino en Él, para que no puedas tener esa capacidad visiva que te hará entender todo el propósito espiritual de Dios. Por eso dice el apóstol: despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Vendrá un alumbramiento espiritual, un avivamiento espiritual sobre tu vida, un despertar espiritual, algo nuevo, algo maravilloso, algo tremendo para tu vida que tú jamás te hayas imaginado. Cosas grandes y ocultas que tú nunca te imaginabas, cosas grandes que el Señor tiene preparadas para ti. Y ese es el propósito específico de Dios. Él quiere que tú seas su hijo. Él quiere que tú seas su hija. Él quiere que tú aceptes su amor, que tú aceptes su autoridad sobre ti. El deseo de Dios, la voluntad de Dios. Tú estás en el pensamiento de Dios, tú estás en el deseo de Dios, tú estás en el anhelo de Dios, donde Dios quiere bendecirte y Dios quiere que tú seas su hijo. Y que tú seas su hijo especial. Dice el Señor: porque vosotros sois mi especial tesoro. Ustedes son mi especial tesoro, dice el Señor. Y ya no te pondré por cola, sino por cabeza. La cabeza tiene autoridad. La cola solamente sirve para arrastrarse. Hay gente que vive todavía bajo las circunstancias, pero el creyente tiene la autoridad para tomar control y dominio sobre todas las circunstancias, sobre todas las cosas. El creyente tiene la autoridad que Dios le ha dado. Él nos ha dado las llaves del reino. Él te ha dado el poder, te ha dado la autoridad, te ha dado el privilegio de que tú tengas ese poder. Él te ha dado a ti y a mí. Él le ha dado el poder a la iglesia. Él le ha dado la libertad a la iglesia. Nos ha dado el privilegio y nos ha autorizado para que usemos su nombre, y en su nombre toda lengua
confesará su nombre, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, dice: despiértate tú que duermes. Déjame decirte que estamos en tiempos donde Dios está tratando con su iglesia. Su iglesia había hecho de la iglesia un juego. La iglesia era solamente un lugar donde exhibían sus talentos. La iglesia era un lugar donde la gente venía a exhibir sus dones, donde la gente se exhibía, donde la gente le daban rienda suelta a la vanagloria, le daban rienda suelta a la vanidad. Ahora el Señor está tratando con la iglesia y el Señor quiere que ya se termine esto, que ahora empieces a tomar otra vez la autoridad verdadera, que ahora empieces a renovarte en el espíritu de tu mente, en tu pensamiento, que sea renovado totalmente. Por eso dice el Señor, dice: sean renovados en el espíritu de vuestra mente. Ya no os conforméis a este siglo. Ya no os conforméis a este siglo, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, sino sean renovados en el espíritu de vuestra mente, para que puedan entender cuál es la voluntad de Dios, perfecta, agradable y perfecta. El Señor te está hablando, hermano. Había muchos que solamente estaban jugando a la iglesita. Había muchos que estaban jugando a la iglesita solamente. Pero ahora muchos quisieran estar en la iglesia alabándole y glorificando su nombre. Ahora sí muchos valoran el tener el deseo de ir a la iglesia para darle gracias a Dios. Muchos están esperando el momento para ir y darle gracias a Dios a la iglesia. Porque Dios te ha guardado. Y déjame decirte, Dios te ha guardado y te guardará. El Señor cumple sus promesas. Él nunca falla. Él no puede negarse a sí mismo. Él ha dado por sentado, Él ha dado por cumplido toda su obra. Todo lo que tienes que hacer es confiar, apoyarte en su promesa, apoyarte en su poder, apoyarte en su soberanía, apoyarte en su poder, apoyarte en el poder del Espíritu Santo sobre ti y buscarle en la oración, buscar la fortaleza. Y sigo citando aquí el texto: despiértate y levántate. Dos cosas. Despiértate. Número 1. Y número 2, levántate. Y entonces recibirás la guía espiritual que necesitas. Recibirás el poder de Dios sobre tu vida. Recibirás una vez más un refrescamiento espiritual. Recibirás una renovación espiritual. Vas a volver a los principios. Vas a volver otra vez a comenzar. Dios restituirá tus dones. Dones que habías perdido se activan. Dones que habías perdido se van a activar. Porque déjame decirte, todo esto que está pasando es solamente un avance para tu vida espiritual. Él quiere que te humilles, Él quiere que le busques con todo tu corazón, que te fortalezcas. Por eso dice la Escritura: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mira cómo andáis.
Mira cómo andas, ya no andas como andan los necios en la vanidad de su mente. Ahora tú eres hijo de Dios. Nosotros no somos como los que retroceden. Dice la Escritura, nosotros somos los que vamos hacia adelante para la preservación del alma. El justo vivirá por fe, dice, y si retrocediere, no agradará mi alma. Nosotros, tú y yo, la iglesia, tenemos que ser hombres de fe, tenemos que ser hombres consagrados, hombres llenos de fe. Solamente hay dos tipos de hombres hoy en día. Está el cristiano que vive bajo la ley y el cristiano que vive bajo la gracia. El cristiano que vive bajo la bendición de Dios y el cristiano que vive bajo maldición porque vive en desobediencia y vive sin autoridad. Es tiempo que la iglesia se ponga cuentas y que se rinda al señorío de Cristo una vez más. Es tiempo que la iglesia se rinda una vez más y vuelva otra vez a la cruz de Cristo, a cargar tu cruz, a andar sirviéndole al Señor, negándote cada día, haciendo su voluntad. Y el Señor ha preparado y preparará grandes cosas tremendas para ti. Dice el apóstol, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Hay días malos, hay días buenos. Estamos viviendo en tiempos críticos. Estamos viviendo en un tiempo de pandemia, en un tiempo de juicio, en un tiempo de prueba, en un tiempo de restauración, donde Dios está tratando con el hombre, Dios está tratando con la iglesia, los que vivían en carnalidad, en mundanalidad, los que vivían jugando a la iglesita, los que no vivían conforme al evangelio de Cristo, los que no vivían conforme al Espíritu, andando en el Espíritu, los que no vivían oyendo la voz de Dios, sino que afrentaban al Espíritu de gracia, afrentaban al Espíritu de Dios. Había hombres que habían caído en apostasía. Estamos en tiempo de apostasía. El tiempo de apostasía es tremendo, hermano. Es tremendo el tiempo de apostasía. Hay señales que ya estaban dentro de la iglesia y que aún se encuentran dentro de muchas iglesias. Muchas de las razones para identificar la apostasía era falta de santidad dentro de la iglesia. Era una de las señales y es una de las señales dentro de la iglesia. Falta de santidad, falta de oración, falta de amor, falta de moral, el afán de lo material, tibieza espiritual, mundanalidad. Es tiempo, la iglesia tiene que ser purificada, la iglesia tiene que ser pasada a fuego. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos, por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estar firmes, dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La iglesia está sentada en lugares celestiales con Cristo. Y también una postura de la iglesia es firme. Paraos, estar firmes contra las acechanzas. Es tiempo de guerra espiritual. Es tiempo de conflicto espiritual. Es tiempo de lucha espiritual. Dice el apóstol, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Hay un espíritu de temor sobre la iglesia. Hay un espíritu de cobardía que ha venido sobre la iglesia.
Pero dice la palabra del Señor, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y eso es maravilloso, que el creyente debe retomar su autoridad. El creyente debe retomar, pero hay algo muy importante que debes de saber, hermano. Sin perdón y sin confesión no hay sanidad. Lo repetiré una vez más. Sin confesión no hay sanidad completa. Sin un arrepentimiento genuino no hay renovación. No hay restauración. Si no hay un arrepentimiento genuino, una conversión verdadera, no hay renovación, no hay restauración. Dios te restaura ahora en el nombre de Cristo, pero tienes que arrepentirte. Si le has ofendido al Señor, si has vivido en una tibieza espiritual, si has vivido una vida de tibieza espiritual, donde le has dado valor, le has dado el primer lugar a otras cosas menos a Cristo, déjame decirte, es tiempo que la iglesia renueve votos. Era el tiempo para que la iglesia restaurara el altar familiar, y mucha gente lo está haciendo ya. Se está restaurando el altar familiar, porque no había altar familiar. Era puro jugar a la iglesita. Pero saliendo de la iglesia, volvías a una vida de religiosidad. Volvías a una vida de formalismo religioso. Volvías a una vida de carnalidad, de mundanalidad. Tenías dos clases de vida. Pero ahora el Señor está llamando a su iglesia a una renovación completa. Dice el Espíritu Santo, le dice a la iglesia tibia de los últimos tiempos: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni valiente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, y aquí viene el remedio soberano para la iglesia, el remedio soberano para que la iglesia pueda experimentar una renovación espiritual completa, el remedio soberano para que el pueblo de Dios pueda ser restaurado, para que los hijos y las hijas de Dios puedan ser restaurados, para que ese ejército del Dios viviente pueda ser restaurado y pueda otra vez levantar armas sobre el diablo, sobre la potestad del diablo, sobre los espíritus engañadores, sobre el mundo, sobre el pecado, sobre todas las culturas que han ofendido a Dios, sobre todas las leyes terrenales que han blasfemado al nombre de Jesucristo. Y la iglesia triunfante se levantará de nuevo cuando todo esto haya pasado, y vendrá una grande cosecha sobre la iglesia. Vendrán almas nuevas a la iglesia, familiares tuyos que no se habían acercado a la iglesia, se acercarán a la iglesia. Mucha gente que era atea se ha convertido y se convertirán, se seguirán convirtiendo. Gente que dudaba de las cosas de Dios, creyentes que se habían apartado, volverán a las cosas de Dios. Y el remedio soberano, el remedio del Espíritu Santo dice: por tanto, yo te aconsejo, dice, que de mí compres oro refinado. Compra oro refinado. El oro es el metal más valioso.
Me recuerda aquella parábola cuando aquel hombre vendió todo lo que tenía para recuperar esa moneda de oro. Es algo más valioso, es algo más maravilloso. La iglesia recuperará la unción, la iglesia recuperará una vez más la visión, la iglesia recuperará una vez más el poder sobre todas las cosas. Hoy en día se descubrirán los verdaderos hombres de Dios. En estos días se descubrirán quiénes son los verdaderos hombres de Dios, que no le temían ni a la muerte, ni al pecado, ni al mundo, ni a Satanás. Hay una gran necesidad de hombres, verdaderos hombres, que no se compren ni se vendan, sino que sean siervos humildes, honestos, sencillos, llenos del amor de Cristo, llenos del amor de Dios. Compra oro refinado, dice la Escritura, para que sea rico en el espíritu, y vestiduras blancas para vestirte. Esas vestiduras blancas, hermano, no es otra cosa más que una vida de santidad restaurada, una vida de santificación restaurada, una vida de santidad. Vivir sin santidad es nunca ver al Señor. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Pero cuando eres santo, entonces descubrirás todos los secretos y la revelación de Dios. Y el Señor se revelará a ti una vez más de una manera muy especial. Y te dará una visión espiritual, una nueva visión. Vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y colirio, unge tus ojos con el colirio espiritual para que veas. Ese es el colirio espiritual. El don de discernir. El don de discernir. Discernimiento espiritual. Yo voy a orar por ti para que el Señor te llame una vez más. Dice por eso el 19, y estoy citando en Apocalipsis: unge tus ojos con colirio para que veas, para que tengas ese renovar espiritual, ese discernimiento, esa restauración y renovación del don de discernimiento sobre tu vida, de que puedas seguir viendo el camino, que puedas seguir viendo el destino y que puedas seguir viendo el propósito específico del Señor. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice el Señor. Sé pues celoso y arrepiéntete. Arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él quiere volver a tener una relación íntima con nosotros. Él quiere estar una vez más en el primer lugar en tu vida. Él quiere estar una vez más en primer lugar en tu vida, en mi vida. Quiere una vez más que seas de bendición, que seas un creyente genuino. Yo voy a orar por ti, hermano. Yo voy a orar por ti para que el Señor empiece a obrar en tu vida. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, empieza a obrar en lo más profundo del corazón de mis hermanos. Empieza a obrar en lo más profundo del corazón de mis hermanos. Tú conoces en lo más íntimo la necesidad que hay, la necesidad espiritual, la necesidad
verdadera que solamente tú sabes, Señor. Tú sabes, y en realidad tú sabes, y tú sabes qué es verdaderamente lo que necesitamos, Señor. Obra, Espíritu Santo. Obra, bendito Dios. Obra en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Toca las vidas. Toca los corazones. Toca el corazón en este momento de aquella persona que está siendo redarguida, de aquella persona que está siendo tocada por el Espíritu Santo. Obra, Señor. Opera un milagro en el nombre de Jesucristo. En el nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y ahora, Señor, por la autoridad que tú me has conferido, Señor, en este momento, yo ato y reprendo todo espíritu de confusión. Yo ato y reprendo y echo fuera todo espíritu de cobardía, todo espíritu de pecado, todo espíritu de desobediencia, todo espíritu de miedo, todo espíritu de enfermedad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre. Ato y reprendo y echo fuera a todo espíritu en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Libre, libres, libres para vivir en Cristo, libres para ser restaurados, libres para ser renovados en el nombre de Jesucristo. Bendición sobre la familia, liberación completa sobre tu familia. En el nombre poderoso de Jesús, sanidad sobre tu vida, desde tu cabeza hasta la planta de los pies. Toda enfermedad se va ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y te damos gracias, Señor. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendice a tu pueblo. Tú no has parado de bendecir a tu pueblo, porque no ha sido en vano, Señor, nuestra semilla, nuestras semillas, la semilla que tú estuviste sembrando no ha sido en vano. Por eso no te ha faltado el alimento, no te ha faltado nada en lo material, porque fuiste fiel en estar sembrando para el reino, para la honra y la gloria de Cristo. Pero yo te pido por aquellos que fallaron en el sembrar, en el dar, que ahora no pueden cosechar nada. Quita toda maldición en el nombre de Cristo. Toda maldición, quítala en el nombre de Cristo. Hermano, renuncia a toda maldición. Di conmigo, renuncio a todo pecado que haya cometido inconscientemente o conscientemente, que haya traído sobre mi vida una maldición, en el nombre de Cristo. Líbrame, Señor, en el nombre de Cristo. Renuncio a toda maldición generacional sobre mi vida, toda maldición que haya venido sobre mi vida, la anulo en el nombre de Cristo. Anúlala, hermano, anúlala en el nombre de Cristo. Yo anulo en el nombre de Cristo. Yo rompo toda maldición en el nombre de Cristo. Tú tienes la autoridad, hermano. Tú tienes la autoridad. Dilo conmigo. Yo anulo toda maldición en el nombre de Cristo. Yo rompo toda maldición en el nombre de Cristo. De escasez, de necesidad, de enfermedad. Toda maldición de enfermedad la anulo en el nombre poderoso de Jesucristo. Y hay sanidad ahora. Ahora en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Gracias te damos, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias por tu amor. Dale gracias, dale gracias. Gracias por tu amor, Señor.
Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu infinito amor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, con todo nuestro corazón. A ti sea la honra y la gloria para siempre. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios me los bendiga. Un saludo, les deseo paz, tranquilidad, abundancia de salud, de bienestar sobre sus vidas, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay bendición en tu vida. Créelo, confiésalo, proclámalo, decláralo en esta hora. Soy bendición, Señor, dilo. Soy hijo de bendición. Soy hijo de bendición. Te doy gracias. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde.